Bienvenidos a Flash Surfing. Otra semana más regresamos con las imágenes y noticias más destacadas alrededor del mundo del surf. EDP y School Surf presentan el Gijón Surf Fest. La localidad asturiana será de nuevo el epicentro del surf nacional, con pruebas de los circuitos Junior Series y Kids, además de la Copa de España de surf adaptado. Vuelve el mejor espectáculo del bodyboard mundial a Galdar, en la isla de Gran Canaria. El Fronton King será la prueba que cierre el circuito mundial y en donde se decidirán los títulos en las categorías Junior y Men. Este año tenemos unos 128 riders de 19 países diferentes. La novedad es que volvemos a coronar a los campeones del mundo. Es todo un orgullo poder representar a todos los caldenses. El brasileño David Silva y la estadounidense Alice Spencer fueron los ganadores de la quinta prueba del circuito Challenger Series, que tuvo lugar en aguas de Ericeira, Portugal. Toda la costa francesa de las Landas ha ofrecido excelentes condiciones el pasado septiembre. Este es un resumen de un mes calificado como mágico por todos los que fueron sus protagonistas. Septiembre también ha sido un gran mes de surf en la costa de Cornwall, al suroeste de Inglaterra. Así nos lo muestra el realizador local Adam Norris, en este corto titulado Farrago. El surfista californiano Luke Davis estuvo recientemente en Marruecos, acompañado de Jerome Sayun, experto surfista local y conocedor de algunas olas de gran calidad y muy poco frecuentadas. El surfer australiano Liam O'Brien llegó al CT en el 2022 y desde entonces no ha parado de competir al máximo nivel, aunque tampoco ha dejado de disfrutar del free surfing a lo largo del último año y medio. Estábamos acostumbrados a ver a Justin Quintal sobre un longboard, pero en Normcore se descubre como un surfista todoterreno que demuestra sus habilidades también en bouncers, quads o single fins. Desde los 10 años, la estadounidense Caroline Marks ha perseguido un sueño, y no era otro que ser campeona del mundo. En el 2023 lo ha logrado y lo festeja con este vídeo resumen de todo este proceso. Con este homenaje a la nueva reina del surf mundial nos despedimos. La próxima semana volveremos con toda la actualidad alrededor del mundo del surf. Más información y vídeos en flashsurfingmagazine.com.